Dios tiene un mensaje inesperado para ti. Descubre su plan transformador hoy mismo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el polvo caliente del desierto de Madián albergaba un secreto que cambiaría el destino de un pueblo. Moisés, hijo adoptivo de la hija del faraón, preparado en toda la sabiduría de Egipto, disfrutaba de los lujos palaciegos mientras su corazón permanecía inquieto, atormentado por la injusticia. Su privilegio se transformaría en miseria cuando, en un arrebato de ira, quitara la vida a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Este acto irreflexivo lo empujó a huir, dejando atrás la opulencia y el poder, abrazando la soledad de los campos y las montañas. Al surcar los áridos senderos, Moisés se perdió en la inmensidad del desierto, buscando un propósito en su nueva vida como pastor. Fue en un mero día, al contemplar el sol titilante en su viaje, que el cielo se quebrantó. Una visión divina lo sacudió, una zarza ardiente, consumiéndose en fuego y sin embargo no siendo consumida. Moisés, Moisés, resonó la voz en la eternidad del silencio. No te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Éxodo 3, 4-5. Este encuentro transformador marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Ciertamente he visto a la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, continuó la voz que provenía de la zarza ardiente. El llamado era claro, poderoso, un mandato celestial que lo instaba a liberar a los israelitas de la opresión egipcia. El peso de tal misión llenó de terror el corazón de Moisés. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 3:11 cuestionó, sumido en sus propias inseguridades. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Moisés, armado con sus dudas, regresó a Egipto. Se presentó ante el faraón, el protector de un reino opulento que abrumaba con su autoridad. ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz?, respondió el rey, desafiando la soberanía ubicada en los cielos. En ese instante, la lucha se tornó clara. No solo enfrentaba al faraón, sino también sus propias vacilaciones. Con cada plaga que caía sobre Egipto, agua convertida en sangre, ranas que cubrían la tierra, la resistencia del faraón se enfrentaba a la voluntad de un Dios que no abandonaría a su pueblo. La historia de Moisés revela la lucha interna de un hombre llamado a lo extraordinario, mientras su pueblo clamaba por liberación. En su caminar, Moisés se convirtió en un instrumento de Dios, un símbolo de fe que resonaba en la opresión. Pero a pesar de su fervor, la sombra de la duda lo perseguía. ¿Podría Dios, a través de su temor, romper las cadenas que mantenían oprimida a una nación entera? El destino de Israel pendía en la balanza, dispuesto a ser moldeado por la intervención divina que aún no se había manifestado plenamente. ¿Cómo actuaría el Dios de los cielos y qué milagro podría desatar para lograr la anhelada libertad? La respuesta, impregnada de misterio y promesa, aguardaba su revelación en los días venideros. En medio de la opresión y el sufrimiento en Egipto, la voz de Dios resonaba como un trueno en la mente y el corazón de Moisés. El faraón, ciego ante la realidad del sufrimiento que su pueblo provocaba, mantenía su férreo agarre sobre los hebreos, y con cada plaga que descendía, su corazón se volvía más duro. Nadie podía prever la magnitud del poder que se desataría a través de un hombre cuyas dudas lo acosaban como sombras en la noche. Finalmente, después de muchas luchas y vacilaciones, el tiempo propicio del Señor llegó. En la noche de la preparación, Moisés se encontró en la presencia del Altísimo, la zarza ardiente una vez más brillando en su interior.
Ve por tanto y reúne a todos los ancianos de Israel, le ordenó el Señor, y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, se ha aparecido a mí, diciendo: ciertamente he visitado a vosotros y he visto lo que se os hace en Egipto. Éxodo 3:16. Este era el momento decisivo que posaba en las manos de Moisés la esperanza de un futuro liberado. Con un corazón lleno de fe y temores mezclados, Moisés se dirigió a los ancianos de Israel. La emoción llenó el aire mientras compartía el mensaje divino y el propósito soberano que se había revelado. El Dios de nuestros padres nos envía. Él nos ha prometido la tierra que fluye leche y miel, proclamó con un ímpetu renovado. La multitud escuchaba atenta, ojos abiertos y corazones palpitantes, por fin sintiendo que su clamor había sido oído. Las palabras de Moisés no solo eran un eco de esperanza, sino también un recordatorio de las promesas pasadas, de la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero la oposición del faraón era inminente. Al volver a presentarse ante el tirano, el desafío ardía con intensidad. «Deja ir a mi pueblo», exigió Moisés, cada palabra sostenida por el poder de la voz que lo había llamado. La respuesta del faraón fue un eco de burla, un desdén cortante que rompió el silencio. «¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz?». Éxodo 5:2. ¿Acaso podría el Dios poderoso de Israel contraer un espejo que reflejase su majestad y poder a toda la nación de Egipto? Las plagas continuaron, cada una desplomando la arrogancia del faraón. Sin embargo, dicho rey, al ver la magnitud de los juicios, cerró su corazón como un sello de cera endurecida por el fuego. El ciclo de incredulidad y resistencia se intensificó mientras Moisés regresaba a sus compatriotas, cada vez más convencido de que Dios no había terminado con su plan. La lucha estaba tejiendo a través de generaciones, entrelazando historias de fe, esperanza y un futuro prometedor. Entonces, la voz que había puesto su poder en Moisés comenzó a revelarse aún más. «Y yo conoceré a los egipcios que soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos». Éxodo 7:5. El regreso triunfal de Israel a la tierra prometida se acercaba, pero con cada acto de rebeldía del faraón aumentaban las señales del poder de Dios en el horizonte. Todo culminaría en una noche de decisiva liberación que marcaría a toda una nación. Pero, en el corazón de Moisés, una pregunta seguía inquietante. ¿Cómo podría un ser humano, perdido en dudas, ser el instrumento del plan eterno de Dios? Cuando todo parecía perdido, una Yahvé disponible y activo se preparaba para revelar su mano poderosa. Pronto, Moisés, en esta noche irrevocable llena de juicio y salvación, aprenderás que mi plan está más allá de lo que tú puedes imaginar. Las palabras divinas traían un murmullo de esperanza que resonaría eternamente en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué milagro esperaríamos en la noche que cambiaría todo? La respuesta estaba pronta a desatarse en una revelación sorprendida que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. La hora de la liberación se acercaba y la atmósfera de Egipto estaba cargada de tensión. El clamor del pueblo hebreo había llegado hasta el trono de Dios y sus promesas, firmes como la roca, se afianzaban en la memoria de Moisés. Cada día traía consigo un nuevo desafío, cada plaga se alzaba como un grito de advertencia al faraón. Sin embargo, en el abismo de su obstinación, el rey no solo rechazaba a los hebreos, sino también a aquel que los había enviado. «¿Quién es Yahvé?», se burlaba, ignorando que el gran Yo Soy era mucho más que una simple figura de leyenda. El aire de la noche estaba impregnado de misterios y Moisés se preparaba para el momento que sellaría el destino de su pueblo. Aquí, en esta noche de juicios y señales, se revelará el poder de Yahvé, susurraba una voz dentro de su corazón. La zarza ardiente había dejado una chispa de confianza en su ser, a pesar de las dudas que aún lo acosaban. «Tomarás un cordero sin defecto y lo sacrificarás», le había instruido el Señor, «y marcarás la puerta con su sangre». En cada hogar de Israel, la instrucción divina se seguía al pie de la letra. Las familias se reunían, el aroma del sacrificio llenando el aire, mientras se preparaban para la noche más vital de sus vidas.
Esta sangre será por señal en las casas donde estéis, les había declarado Moisés. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12:13. Así, las palabras de Dios, un faro en la oscuridad, cimentaban la inmediata esperanza de salvación. Simultáneamente, en el palacio del faraón, la rabia y la frustración cogían cada vez más fuerza. ¿Por qué no obedeces, Moisés?, clamaba, exaltando su autoridad sin saber que la auténtica autoridad provenía de las alturas. Una noche como ninguna otra se cernía sobre Egipto. El eterno propósito de Dios estaba listo para manifestarse, y el delirio del faraón resultaría insignificante ante la omnipotencia divina. Entonces ocurrió el primero de los más tristes y asombrosos juicios. Un silencio profundo invadió la tierra, seguido de un lamento indescriptible que penetró cada hogar que no hubiese sido sellado por la sangre del Cordero. El llanto de las madres resonaba como eco de un juicio divino. El trágico final para la soberbia de Egipto había llegado, preludio de la redención. Sin embargo, aún en medio de la tragedia, la luz de la salvación brillaba para Israel. En la casa de cada hebreo, la sangre hablaba de un pacto eterno. He decidido libres a los que hoy sean obedientes, decía el Señor, mientras que la oscuridad se dispersaba en la tierra. Moisés, mirando a su pueblo con nuevos ojos de fe, entendió al fin que Dios había orquestado cada uno de los eventos, desde el nacimiento en el río hasta esta noche irrevocable. La promesa de la tierra que fluye leche y miel se acercaba, pronto sería un hecho tangible, no solo un anhelo. Pero lo que él no sabía era que la historia de liberación había sembrado semillas de esperanza que aún más adelante tocarían la vida de todos los pueblos. Pronto comenzó a resonar en su corazón: darás a conocer lo que he hecho contigo, y mi gloria se revelará a las naciones. La urgencia del momento presionaba a Moisés mientras mantenía su mirada en la sangre del sacrificio. Había un propósito mayor, más allá de la liberación de un pueblo. Era la manifestación del amor de Dios en la historia. La salvación eterna estaba a punto de ser anunciada, y la historia de liberación de Egipto sería solo el principio. A medida que el pueblo se preparaba para salir, la voz del Señor resonó en su corazón. Cada paso que das a la tierra prometida será un paso hacia el cumplimiento de mi pacto. Más aún, esta historia será contada por generaciones, recordando que yo soy Yahvé, el Dios que salva. ¿Qué otras maravillas desplegaría el Señor en su camino hacia la tierra prometida? La siguiente etapa de su jornada revelará el continuo plan soberano de Dios en la historia de su pueblo. La mañana amanecía con un brillante sol, pero el lamento aún resonaba en las calles de Egipto. Hay dolor en el aire, y un nuevo despertar comenzaba para el pueblo de Israel. Después de la noche de juicios, donde la sangre del Cordero había protegido a los suyos, Moisés se encontraba ante la multitud que llenaba la plaza. Sus rostros reflejaban un entrelazado de temor y expectativa. El seguimiento de la promesa divina estaba a punto de realizarse. «Oh pueblo de Dios», exclamó Moisés, «el tiempo de la liberación ha llegado. Preparemos nuestro camino hacia la tierra que fluye leche y miel, como nos ha prometido Yahvé». Las palabras reverberaron en el corazón del pueblo, alimentando su esperanza y ansias de un nuevo destino. Sin embargo, la sombra del faraón se cernía sobre ellos aún, con su furia y su obstinación en el alma. En las murallas de su palacio, el faraón sintió una ola de impotencia. Había perdido a su primogénito, el que sería su sucesor, mientras el pueblo hebreo se preparaba para salir. «No permitiré que se vayan», gritaba, desquiciado. Pero donde la soberanía humana buscaba reinar, la soberanía divina ya se había establecido. Envió mensajeros soberbios a trazar un camino que detuviera a los hebreos, sin saber que era la propia mano de Dios la que ya les había dado el ímpetu necesario para salir. Mientras tanto, Moisés se detuvo un momento en el camino. Una profunda necesidad de buscar la dirección de Dios lo llevó a elevar su voz en oración. «Señor, ¿cómo guiarás a tu pueblo hacia su libertad? Las aguas del Mar Rojo parecen un obstáculo insuperable». Fue entonces cuando una voz en su corazón le aseguró que habría un camino, que la salvación no se detendría ante la aparente imposibilidad.
Entonces, en una explosión de fe, tomó la mano de su hermano Aarón y, dirigidos por el pacto del Altísimo, partieron hacia el pueblo. Hermanos, no teman, hoy veréis la gloria de Dios. No con ejércitos ni espada nos libraréis, sino con la poderosa mano de nuestro Dios. Las mujeres, los niños y los ancianos se unieron a su grito de esperanza. Como si le dieran vida a un nuevo amanecer, partieron hacia la ruta que se extendía frente a ellos. La promesa de Dios era más grande que cualquier adversidad. Y cuando ya llegaron a la orilla del mar, se detuvieron, y el temor comenzó a apoderarse de sus corazones. ¿Qué haremos ahora?, susurraban con temor. Entre el murmullo de la multitud, Moisés alzó su vara como símbolo de la autoridad divina, y mientras lo hacía, recordó la instrucción del Señor: «Extiende tu mano sobre el mar y se abrirán las aguas». Con un estremecimiento, obedeció, y el viento sopló con gran fuerza. Milagrosamente, el mar se partió, creando un camino seco entre las aguas. El pueblo de Israel permanece incrédulo ante el milagro. La fe llenaba sus corazones, y la esperanza de salvación volvía a renacer. Mientras comenzaban su travesía por el lecho marino, Moisés no podía evitar sentirse abrumado por la majestuosidad del acto. La sangre del Cordero que los había protegido era ahora su pasaporte a la libertad. Y en lo más profundo de su ser murmuraba: «Esto es solo el principio de lo que Dios tiene preparado para nosotros». Al final de la jornada, al atravesar el mar, el pueblo de Dios se dio cuenta de que la última palabra no pertenecía al faraón ni a Egipto, sino al eterno Yahvé, quien liberaría a su pueblo y cumpliría su promesa. Aquella jornada en el desierto no solo culminaría en su libertad, preparaba el camino para el cumplimiento de algo aún más asombroso. Perspectivas de libertad, pero también revelaciones del carácter de Dios, reflexionaba Moisés cuando la voz divina le llenó de nuevo. ¿Estás listo para ver mayores maravillas? Lo que haré en estos días será narrado a través de las generaciones. Pronto revelaré mi plan soberano, y su eco resonará en todas las naciones, pues yo soy el que sana, liberta y promete. El destino de Egipto y de Israel no era solo un relato del pasado, era el anuncio de una promesa viva que resonaría en el futuro. ¿Qué revelaciones haría el Señor en la travesía hacia la tierra prometida? El camino apenas comenzaba. A medida que el pueblo de Israel avanzaba por el lecho seco del Mar Rojo, las aguas se erguían como muros a su lado, brillando bajo el sol en un espectáculo magnífico. El corazón de Moisés latía con fuerza, consciente de que el milagro que sucedía a su alrededor era solo un reflejo de la gloria de Yahvé. La promesa de libertad danzaba en la brisa, invitando a cada israelita a entrar en una nueva identidad. «Vean, hermanos», dijo Moisés, levantando su voz sobre el murmullo del pánico y la expectativa, «no solo cruzamos un mar, sino que dejamos atrás la opresión de Egipto. El poder de nuestro Dios nos ha traído aquí. Confiad en Él siempre, incluso cuando los obstáculos parezcan invencibles». La multitud se movió, cada paso resonando con el eco de la fe renovada. Sin embargo, en la sombra de la travesía, el faraón, consumido por la ira y el deseo de venganza, ordenó que sus hombres le siguieran, convencido de que no permitiría que su reino se debilitara. «Perseguidlos, atrapen a esos hebreos», gritó, su voz reverberando con furia. Los caballos y los carros de guerra avanzaban, levantando polvo y clamor. El pueblo, sintiendo la amenaza, vio el destello de la ira del faraón acercándose. El miedo comenzó a apoderarse de ellos nuevamente. «¿No hay tumbas en Egipto? ¿Nos trajiste aquí para morir?», clamó un anciano, su voz cargada de desesperanza. «No temáis», respondió Moisés con firmeza. «Este es el día en que veréis la salvación de Yahvé. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos en calma».
Mientras Moisés hablaba, levantó su vara de Dios una vez más, rogando al Altísimo que guiara a su pueblo. El viento sopló con fuerza, un viento que llevaba en su soplo una promesa y una advertencia. Aquel día, el mismo Dios que separó las aguas tendría otro propósito, y la vida de su pueblo estaría marcada para siempre. Yahvé, manifiéstame tu poder, oró Moisés, y entonces una voz reverberó en su espíritu. Extiende nuevamente tu vara sobre el mar, y los poderes de Egipto conocerán mi justicia. Así, con resolución y confianza, Moisés extendió su vara, y en ese momento el mar regresó a su lugar. Las aguas se cerraron con un estruendo terrorífico sobre las fuerzas del faraón. El pueblo sintió el temblor del suelo y miró hacia atrás, encontrando el silencio ondeante de un egipcio derrotado. Era un recordatorio de la gran victoria de Dios sobre sus opresores. El temor se tornó en júbilo, los gritos de alegría inundaron el aire, hasta que se detuvieron en la presencia de su Señor. Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, Él se ha convertido en mi salvación, exclamó Moisés, y junto a él Miriam tomó un tambor y empezó a danzar, animando a todos a entregar sus corazones a la alabanza. Las mujeres se unieron, danzando y proclamando, liderando al pueblo hacia el reconocimiento de su Dios como vencedor. Pero entre aquel júbilo, Moisés sabía que su viaje apenas comenzaba. «Desierto de Ur», murmuró, recordando la instrucción divina que había recibido en el monte. Al mirar hacia la vasta extensión, un nuevo desafío yacía en el horizonte. En su mente resonaban las promesas de Dios. Cada paso hacia la tierra prometida sería un testimonio del carácter y voluntad de Yahvé, y su plan soberano debía revelarse en cada prueba. Así, sintiendo la dirección divina, Moisés proclamó a su pueblo: «Seremos testigos de las maravillas de nuestro Dios, no olvidaremos lo que ha hecho. Un nuevo camino se abre ante nosotros, un camino lleno de desafíos y de gloria». Y mientras el pueblo alzaba sus voces en agradecimiento, Moisés sintió en su espíritu la urgencia de la revelación que pronto se manifestaría. No solo un pueblo liberado, sino un pueblo que aprendería a confiar en el Dios que ha prometido ser su guía y luz. La verdadera travesía hacia la plenitud de su promesa apenas comenzaba. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti?, resonaba en el aire, un eco de esperanza pendiente de ser revelado. Porque lo que vendría definiría no solo el destino de Israel, sino el de todas las naciones. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto, el sol golpeando ferozmente su piel mientras la luz se reflejaba en la vasta arena. La alegría de la liberación estaba acompañada de un murmullo de incertidumbre. Las promesas ideales de tierra y libertad estaban oscurecidas por los retos que se presentaban. Moisés, guiando a las masas con su vara de Dios en mano, notó cómo el camino frente a él se tornaba áspero y árido. ¿Cómo alimentaremos a nuestros hijos? ¿Qué beberemos en esta tierra inhóspita? Murmullos de preocupación comenzaron a surgir en el campamento. El aire estaba cargado de inquietud, y Moisés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En medio de tantas preguntas, la voz de su pueblo se transformaba en un clamor de angustia. «Escuchad, oh Israel», instó Moisés, levantando su voz. «No olvidéis las maravillas que Yahvé ha hecho por nosotros. No solo salimos de Egipto, sino que hemos sido liberados por su mano poderosa. La confianza en Él será nuestra fortaleza en estos días inciertos». Aunque sus palabras eran como bálsamo en el corazón del pueblo, el espíritu de desánimo aún se adueñaba de muchos. Moisés, sintiendo la necesidad de comunión con Dios, se apartó del grupo en busca de la luz que nunca falla. Subió a una colina cercana, donde el viento soplaba con intensidad, y se postró en adoración. «Oh Rey del universo, ¿cuál es el propósito de este viaje?», clamó con fervor y desespero. El cielo se tornó más claro por un instante, y una respuesta resonó en su corazón. «He aquí que te guiaré por un camino en que el agua brotará en la sequía y el pan descenderá del cielo». Mientras tanto, en la llanura, el pueblo comenzaba a perder la esperanza. Se dispersaban, buscando hierbas amargas y raíces en medio de la arena. El llanto de los niños se alzaba al cielo, y el eco del desgano comenzaba a ser su himno.
Una madre gritando, «Mejor volar hacia atrás que sufrir aquí. Nos prometieron una tierra donde fluyen leche y miel, pero aquí solo hay desiertos». Fue entonces que Moisés descendió de la montaña, con un brillo en su rostro que contenía el fuego de la revelación. «Escuchad, pueblo de Dios», llamó, su voz resonando con autoridad. «He estado en la presencia del Altísimo, y Él ha dicho que no temáis, porque su provisión está en camino». «¿Qué provisión?», gruñó uno de los ancianos, aún escéptico. «Si no tenemos agua y alimento, ¿qué diferencia hay entre presionar hacia adelante y quedarnos aquí?». «Instrucciones y promesas», dijo Moisés con seguridad. «Dios nos proveerá. Él hará llover de los cielos y proveerá maná para nosotros. Así como partió el mar, también abrirá la puerta hacia nuestro sustento». Las miradas del pueblo se enfocaron en él, un destello de esperanza mezclada con expectativa. En ese momento apareció un viento diferente, cargado de aromas frescos. Moisés, vislumbrando más allá de lo perceptible, levantó sus manos y dijo: «Mañana la gloria de Yahvé será visible entre nosotros. Preparemos nuestros corazones y nuestros espíritus para recibir su bondad». Esa fue la señal para que el pueblo cambiara su lamento en alabanza, aunque el miedo aún persistía en sus corazones. Mientras la noche caía, Moisés se retiró a orar, sintiendo la presencia de Dios rodeándole como un abrigo. «¿Qué más, oh Señor? ¿Qué más debemos hacer para seguir a tu lado?». La respuesta fue clara y envolvente. «El camino de la libertad está lleno de pruebas, pero es en las pruebas donde te forjaré. Cada paso será una lección de fe». En la penumbra, Moisés sintió el latido del plan soberano de Dios resonando no solo en su propia vida, sino en la vida del pueblo. Un futuro lleno de promesas aguardaba, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. «Así dice el Señor», murmuró, «cuando estén en la necesidad, vean que soy yo el que les proveerá». El cielo estrellado parecía respirar una promesa compartida. Porque en esta travesía hacia la tierra prometida, un mensaje aún más profundo esperaba ser revelado. «Yo soy el pan de vida. Aquellos que me buscan hallarán la plenitud. Este pueblo no solo será nutrido, sino transformado por mi amor». La verdadera libertad comienza en el corazón. Las palabras pendientes de revelarse dejaron una expectativa vibrante en el aire, un eco recordando que los planes de Dios siempre llevan al pueblo hacia una relación más profunda. ¿Cómo se manifestaría esta transformación en las vidas de aquellos que estaban aprendiendo a confiar en su providencia divina? Al amanecer, el desierto se transformó en un lienzo dorado, mientras los primeros rayos del sol acariciaban la piel de los israelitas. El pueblo se reunió en torno a Moisés, con ojos cansados pero llenos de expectación. La promesa de Moisés resonaba en sus corazones. «Mañana, la gloria de Yahvé será visible entre nosotros». Moisés se levantó, la vara de Dios en mano, y se dirigió a la multitud. «Hoy es el día que hemos aguardado. La provisión de nuestro Señor está a la vista. Confiad, Israel, porque aunque hoy estemos en el desierto, mañana será un día de bendición». Los rostros del pueblo mostraban una mezcla de escepticismo y esperanza. Alguien al fondo gritó: «¿Cómo sabemos que será así? ¿Quién somos para que Dios se acuerde de nosotros? Solo somos un grupo de esclavos liberados, perdidos en la nada». «Escuchadme», respondió Moisés, su voz firme. «No os dejéis llevar por la desesperanza. Nuestro Dios es fiel. Su palabra nunca ofrece vacilaciones. Él hizo llover maná del cielo y lo hará nuevamente. Él es nuestro proveedor». Mientras el día avanzaba, el aire se llenó de un murmullo colectivo. Las familias se preparaban para lo que venía. Cada hogar en el campamento hablaba de las esperanzas, los temores y una extensión de fe que se comenzaba a formar entre ellos. Este era un momento decisivo. Muchos todavía luchaban con la memoria dolorosa de Egipto y la incertidumbre del futuro que se les presentaba. Al caer el sol, Moisés subió nuevamente a la colina, su espíritu anhelante por la guía divina. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», clamó con fervor, «permíteme ser el portador de tu mensaje, muéstrame tu poder y cumple tus promesas ante tu pueblo».
En lo alto de la colina, el cielo se oscureció brevemente, como si el mismo firmamento se preparara para manifestar lo sagrado. Entonces una voz, dulce y profunda, resonó en su corazón. Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. El maná descenderá esta noche, y el alba les traerá otra señal de mí. Fidelidad. Con renovada confianza, Moisés descendió la ladera con paso decidido. «Pueblo de Dios», proclamó, «esta noche conoceréis la bondad de nuestro Señor. El cielo abrirá sus puertas y descenderá el pan del cielo. Estoy con vosotros y no os abandonaré». Los murmullos entre el pueblo se transformaron en gritos de alabanza. «Bendito sea Yahvé, Él nos proveerá». La esperanza, inicialmente tenue, cobraba vida. Sin embargo, la noche se hizo pesada, y los corazones cargados de ansiedad se sintieron presionados por la tensión de esperar. La oscuridad se viste de un manto sagrado, mientras las estrellas titilan como testigos del pacto de Dios. De repente, un viento fresco sopló en el campamento. Se dio paso a un extraño aroma que llenó el aire, una mezcla de dulzor y vida. «¡Moisés! ¡Moisés!», gritaron las mujeres mientras el susto y la curiosidad danzaban en sus rostros. «¿Qué es esto que sentimos en el aire?». Con el arrobo del momento, Moisés levantó sus ojos al cielo estrellado. En respuesta, una lluvia de pequeños granos blancos comenzó a caer como rocío sobre el suelo. «¡Es maná!», exclamó, «el alimento que Yahvé ha preparado para nosotros». Allí, en su apariencia delicada y perfecta, el maná traía una revelación más. No solo alimentaría sus cuerpos, sino que cada grano era un recordatorio del amor eterno de Dios y su carácter fiel. Había en este sustento un mensaje transformador. Así como el maná es el pan del cielo, así también será el sacrificio de mi Hijo, por medio del cual hallaréis la vida eterna. El pueblo se inclinó en adoración, su confianza renovada y su espíritu exaltado ante el milagro. Mientras recogían el maná y lo llevaban a sus hogares, comprendieron que cada día sería un regalo de Dios, un recordatorio de su fidelidad inquebrantable. Esta no es solo una provisión física, reflexionó Moisés en su corazón, es un adelanto del verdadero pan de vida que vendrá. Al levantarse el nuevo día, el pueblo sabría que su jornada estaba trazada no solo hacia la tierra prometida, sino hacia un pacto vivo y eterno con su Creador. Sin embargo, en su interior, Moisés sentía que la revelación apenas comenzaba. El plan soberano de Dios estaba muy por encima de su entendimiento. Mientras el pueblo se regocijaba, una pregunta surgía en su corazón. ¿Qué más revelará Dios sobre el verdadero propósito de esta travesía? La gloria del Altísimo se despliega, pero el clamor del futuro me llama. Cuando el alba rompió en el horizonte, el desierto se iluminó de manera espectacular, como si la majestuosidad de Dios se manifestara en cada rayo de luz. Los israelitas, llenos de asombro por el milagro del maná apareciendo como rocío, salieron de sus tiendas al llamado de la promesa cumplida. Sus corazones latían al unísono, entre el asombro y la alegría, mientras cada familia se apresuraba a recoger el alimento que caía del cielo. La escena era un testimonio viviente de la fidelidad divina. Moisés, viendo el bullicio, se dirigió al centro del campamento, su voz resonando con autoridad. «Escuchad, pueblo de Israel. Este maná es el pan que Yahvé os da. Cada día lo recogeréis, pero no os excedáis, solo tomad lo necesario para el día. Así aprenderéis a confiar en su provisión». Sus palabras, llenas de sabiduría, eran una lección vital. En la obediencia había vida. Hoy empieza una nueva fase en el viaje de Israel, pensó Moisés. Mientras muchos comenzaban a degustar el dulce maná, su memoria lo llevó a recordar el clamor por la libertad. Aún así, su corazón sabía que los lazos de Egipto aún estaban presentes. ¿Cuánto tardará el pueblo en entender que Dios no solo les ha liberado de la esclavitud, sino que también los está transformando? Cada día pasaba y el maná continuaba brindando sustento. Pero un susurro inquietante se cernía sobre el campamento. Algunos murmuraban y se quejaban.
¿Por qué no tenemos carne? ¿No hay más que maná? Solo somos un pueblo que está sobreviviendo sin las delicias de Egipto. Moisés sintió que la preocupación por sus congregados crecía y se volvió hacia Dios en busca de respuesta. Oh Dios, este pueblo ha visto tu gloria, ha probado de tu bondad. Pero, ¿qué será suficiente para ellos para que crean en ti? ¿Qué más debes hacer para mostrarles que eres su sustento? La voz del Señor resonó en su alma. Moisés, les daré carne. Esta noche consultaré su corazón a través del proveerles más que maná. Quiero que reconozcan que siempre estoy con ellos, que no solo ofrezco provisión, sino que les revelo mi carácter completo. La noche cayó, y el viento trajo consigo un cambio. Un sonido como de alas cubrió el campamento, y Moisés pudo sentir el asombro colectivo mientras los israelitas levantaban la mirada. El cielo se oscureció mientras una multitud de codornices bajaba, cubriendo el suelo como una capa viviente. Ríen y alaban a Dios, pensando que habían alcanzado lo que deseaban. Pero en el corazón de Moisés, el movimiento de Dios le traía una inquietud. ¿Podrán ellos ver en esta provisión la verdadera naturaleza de quien tú eres? ¿O simplemente tomarán esto como un banquete efímero? La revelación de la carne, como parte de la obra divina, le llevaba a reflexionar sobre la abundancia y la responsabilidad que venía con ella. La mañana siguiente trajo consigo más milagros. El pueblo despertó rodeado por el maná plateado y las codornices cocidas. Pero habría otras señales en el horizonte. En esa abundancia, un mensaje profundo emergía. Así como os he dado maná y carne, vendrá un tiempo en que el verdadero pan de vida será entregado a todo el mundo. El susurrar de su corazón incluyó un entendimiento más gira. Con cada provisión gloriosa, Dios usaba la necesidad humana para revelar lo que estaba por venir. Mientras el pueblo se complacía en su comida, la mente de Moisés no podía dejar de pensar en la promesa de un Salvador, quien sería el real maná de vida enviado a dar satisfacción a un mundo hambriento. El camino parecía claro, pero dentro de él resonaba un profundo eco. ¿Qué más tienen reservado las etapas de nuestra travesía hacia la tierra prometida? Cada milagro es un ladrillo en la edificación de la fe, pero ¿serán estos corazones aptos para recibir lo divino? Como si adivinara sus pensamientos, una sensación de inquietud lo sobrecogió. La voz del Señor le recordó que su plan abarcaba no solo la liberación del pueblo, sino su transformación. Una idea nueva se instaló en su mente. ¿Qué prodigios aún se guardan para allá adelante? La revelación de tu propósito es un misterio por desentrañar, y la gloria de Dios aún no ha sido revelada completamente. Moisés sabía que la historia apenas comenzaba, y el deseo de su espíritu se alzaba en ardiente expectativa por saber. ¿Qué otros designios tiene el Altísimo para su pueblo en su travesía? El sol se alzaba en el cielo, pintando el campamento israelita con cálidos tonos de oro y rosa. Mientras los inmigrantes del desierto comenzaban el día, se sintieron impulsados por el sustento divino que había sido provisto la noche anterior. Sin embargo, entre las alegrías de la carne y el maná, una atmósfera de tensión se arremolinaba. Algunos hombres, entre los más ancianos, se reunieron en la esquina del campamento, sus rostros sombríos reflejando su inquietud. ¿De qué sirve este maná y estas codornices si no tenemos un futuro seguro? ¿Dónde nos lleva este camino?, murmuraba uno de ellos, sus ojos escudriñando el vacío del horizonte. Su queja resonaba con las preocupaciones de otros que empezaban a sentir el peso de la incertidumbre. Moisés, al escuchar el murmullo, sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso olvidan las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nosotros? ¿No han visto su mano poderosa? ¿Él nos ha liberado de Egipto y prometido una tierra que emana leche y miel? Sin embargo, sus palabras parecían perderse en el aire, como el humo de una fogata apagándose. En su interior, Moisés luchaba con la ansiedad. ¿Cómo podía guiar a un pueblo que parecía tan pronto olvidar las promesas de Dios? Se retiró a un lugar solitario, buscando la paz en la presencia del Altísimo. «Oh Dios de nuestros padres», rogó, «¿qué debo hacer con esta gente?
¿Cómo puedo recordárselos? Necesito tu guía, muéstrame el camino. La voz del Señor resonó en su espíritu con ternura y firmeza. Moisés, has de recordarles la obra que haré en ellos. Mi plan no termina con maná ni con carne. Cada provisión es una enseñanza hacia la verdadera libertad, y cada desafío será un escalón hacia la fe. Diles que no solo recibirán lo que desean, sino que les daré más de lo que pueden imaginar. Con renovado vigor, Moisés se dirigió al pueblo. «Escuchad, congregación de Israel», proclamó, su voz vibrante con autoridad y fe. «El Señor ha prometido abundancia, pero no solo de maná y carne. Él desea que vuestro corazón se llene con su palabra y su guía. Él quiere hacer de vosotros un pueblo de fe, un testimonio de su grandeza». Las caras de muchos reflejaron un atisbo de esperanza, pero otros aún miraban con recelo. Entre el grupo, un joven se levantó y cuestionó: ¿cómo sabremos que Dios está verdaderamente con nosotros? ¿Este maná, esta carne, acaso no son solo bendiciones temporales? ¿Qué hay de la promesa de una tierra que mana leche y miel? ¿Estamos destinados a vagar en el desierto para siempre? El eco de sus palabras hizo temblar el ambiente. Moisés sintió la presión del momento, y una luz de comprensión iluminó su corazón. Ciertamente, nuestra travesía es incierta, pero donde hay duda, también hay oportunidad para la fe. Recordad, hermanos, que nuestro viaje no es solo físico, sino espiritual. El desierto nos transforma y nos lleva a conocer a Dios en modos que no podríamos haber imaginado. Mientras hablaba, Moisés sintió la presencia de Dios envolviendo al pueblo. En ese instante se dio cuenta de que incluso en su queja había un deseo profundo de conexión y propósito más allá de lo superficial. En esta travesía, cada día nos acercamos a una revelación más profunda de quién es Él y lo que puede hacer en nuestras vidas. Con cada palabra, Moisés invitaba al pueblo a ver más allá de sus necesidades inmediatas y reconocer el plan soberano de Dios. Los días de transformación están por venir. Muy pronto experimentaréis la obra de Dios de maneras que cambiarán vuestros corazones y los harán aptos para recibir la bendición eterna. Mientras la multitud empezaba a asimilar la verdad de su mensaje, una profunda expectativa llenó el aire. Recordad como está escrito en Deuteronomio 8:3, «Y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová». El banquete que anhelamos es el sustento de su palabra. Moisés, entrelazando las antiguas escrituras con las esperanzas del presente, sabía que más allá del desierto había un futuro glorioso, lleno de promesas divinas aún por revelar. Y entre los susurros del pueblo había un eco resonante de nueva fe. Pero, ¿qué más tenía Dios reservado para ellos en la travesía? A medida que las nubes comenzaban a amontonarse en el horizonte, el corazón de Moisés se estremeció. Algo monumental se avecinaba, algo que evidente y revelador haría eco a través del desierto. La voz del Señor susurró de nuevo: «Estad atentos, porque a través de este pueblo rebelde aún mostraré mi gloria. El tiempo para la revelación de mi pacto está cerca». La anticipación llenó el aire y Moisés supo que el viaje hacia la tierra prometida estaba apenas comenzando. El sol permanecía en lo alto, brillando intensamente sobre el campamento de Israel, donde el eco de la queja seguía resonando. Sin embargo, Moisés, sintiendo el peso del clamor de su pueblo, sabía que el momento de la revelación divina se acercaba. La jornada a la tierra prometida no solo era una travesía física, era un propósito divino diseñando su interior. Cada día, el maná caía del cielo, un sustento milagroso que también servía como un recordatorio del cuidado constante de Dios. Pero el inquieto corazón de Moisés ardía con ansias de un entendimiento más profundo. ¿Quién es este Dios que nos ha rescatado? ¿Qué más ha de mostrarnos en este desierto?
Fue en una de esas reflexiones, mientras la multitud comenzaba su rutina de recoger el maná, que la voz del Señor le habló una vez más. Reúne al pueblo y diles que me escuchen, porque hoy yo revelarás mi propósito. He estado formando no solo su cuerpo, sino su alma y su fe. Obedeciendo la instrucción divina, Moisés ascendió a una elevación cercana, donde podría ver a toda la congregación reunida. Con el corazón palpitante y la vara de Dios en la mano, se volvió hacia el pueblo y con voz firme proclamó: «Oh pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. Él ha visto vuestra angustia y ha oído vuestros clamor. El tiempo de la revelación ha llegado». Los rostros se giraron hacia él, llenos de expectativa, en medio de murmullos de asombro. Hoy Yahvé nos educará en la sustancia de nuestra fe. No solo es el pan del cielo que nos sostiene, sino que Él desea que aprendamos a confiar en su palabra y su dirección. Así como el maná es nuestro alimento, también su palabra es nuestra vida. Así, Moisés relató la historia del pacto que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob, ampliando las promesas divinas que les habían guiado. Nosotros somos el cumplimiento de las promesas, somos la descendencia de aquellos que creyeron. Cada palabra elevó la esperanza en el corazón del pueblo. Y ahora, el Señor nos está llamando a su monte, el monte Sinaí, continuó Moisés, sus ojos resplandecían con fervor. En este lugar sagrado, Él nos entregará su ley, un pacto que debe vivirse y enseñarse a cada generación. El entusiasmo creció en la multitud, pero también la incertidumbre. Al instante, surgieron murmullos inquietos. ¿Qué si no podemos soportar los mandamientos de Dios? ¿Qué si fracasamos de nuevo? La ansiedad llenó el aire como un viento que sopla, llevando consigo sombras de duda. Recordad, instó Moisés, que no erraréis, pues el mismo Dios que nos ha liberado también estará con nosotros para guiarnos y sostenernos. Los mandamientos no son solo obligaciones, sino una revelación de su carácter. Cada instrucción que recibamos será un paso más hacia nuestra libertad genuina. Los corazones comenzaron a calmarse a medida que Moisés pronunciaba estas palabras de aliento. El pueblo, en su interior, sentía la transformación y el deseo de recibir lo que Dios tenía preparado. Él desea que nos convirtamos en una nación de sacerdotes, un pueblo santo. Éxodo 19:6. Su gloria no se manifestará solo en nuestras vidas, sino a través de nosotros a todas las naciones. Después de esta apasionada proclamación, el pueblo comenzó a prepararse para el encuentro con Dios. Moisés ahora sabía que vendría un momento decisivo. En los días siguientes, el campamento se sumió en una mezcla de expectativa y reverencia. Días después, en el horizonte, una nube de la presencia divina comenzó a descender sobre el monte Sinaí. Era un espectáculo sobrecogedor. Truenos y relámpagos acompañaban a la gloria de Dios que se revelaba. Con temor y asombro, Moisés subió a la montaña, el aire cargado de divinidad. Cuando llegó a la cima, la voz de Dios resonó con un poder inigualable. «Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22. En ese momento, la historia del pueblo de Israel sería reescrita. Moisés escucharía no solo ley, sino un llamado a vivir en relación íntima con el Altísimo. La entrega de los 10 mandamientos marcaría el inicio de un nuevo pacto y un nuevo entendimiento de lo que era ser el pueblo de Dios. Mientras la nube cubría la cima, Moisés sintió en su pecho la profundidad de la verdad. El camino a la tierra prometida no solo incluía la liberación física, sino un renacer espiritual. ¿Cómo podrían las lecciones de esta ley llevarnos no solo a la tierra que fluye leche y miel, sino a una vida que testifica de tu amor?, meditaba. Y en esa cumbre divina, un fuego eterno resonaría en cada corazón que eligiera seguir a su Dios. ¿Qué milagro entonces aguardaba en el horizonte de esta nueva relación? El eco de su pregunta resonó en lo más profundo del alma de Moisés mientras recibía la ley. La verdadera libertad, le revelaría, estaba en la entrega total a la revelación divina de su Creador. Así, lo que estaba por despegar en esa travesía espiritual llevaría a Israel no solo a la tierra prometida, sino a un nuevo entendimiento de su identidad en el plan soberano de Dios. ¿Cómo transformaría este encuentro a las generaciones venideras?
El misterio de su revelación aguardaba ser desvelado.